ustedes a nombre de Pro-Oncología y Calidad de Vida, Pro-Oncavi AC. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa de Prevención en Acción, que en esta ocasión tiene como invitado al doctor Homero Fuentes de la Peña, que es nuestro oncólogo de cabecera, el oncólogo médico de Pro-Oncavi, presidente de la asociación. Y pues, dado que en estos días del mes de agosto, sobre todo en las últimas semanas, hubo una campaña nacional sobre cáncer cérvico-uterino y que aparte pues estamos también cercanos a la conmemoración del cáncer de ovario, vamos a hablar de estos otros tipos de cáncer que son frecuentes en las mujeres. Y ese justamente es el tema de la tarde de hoy. Muy buenas tardes, doctor. Hola, muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio. Salvador, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, en este tema de cáncer en la mujer, tenemos que en primera instancia pues está el cáncer de mama como el más común, y ya de ahí vendrían cérvico-uterino y ovario, ¿o qué otros tipos de cáncer hay aparte o previo al cáncer de ovario en números? Bueno, previo al cáncer de ovario en números, ninguno. Seguiría el cáncer endometrial, pero en ese orden, hablando de cáncer ginecológico y por supuesto excluyendo el cáncer de mama, que no es un cáncer ginecológico, estaríamos hablando que en México el carcinoma cervicouterino es el 1, el cáncer de ovario es el 2, el cáncer endometrial es el 3. Doctor, eso que acabas de decir es importante porque estás excluyendo al cáncer de mama y dices que no es un cáncer de tipo ginecológico. Y entonces, ¿por qué las mujeres cuando sienten alguna bolita en la mama o cuando tienen alguna duda van con el ginecólogo o con la ginecóloga? Porque es uno de los mitos urbanos que ha sido muy difícil de erradicar. Yo siempre les pongo un ejemplo. Los hombres tenemos tejido mamario, ¿sí? Los hombres podemos tener quistes mamarios, podemos tener nódulos mamarios, podemos tener cáncer de mama. Y yo nunca he visto un hombre sentado en la sala de espera de un ginecólogo esperando consulta para ello. Estamos hablando de caracteres sexuales secundarios. Por lo tanto, el cáncer de mama no es un cáncer privativo de la mujer. Lo es el endometrio, lo es el útero, lo es el cérvix, lo es el ovario, lo puede ser la vagina o la vulva, pero no así el cáncer de mama. O sea, el especialista en cáncer de mama siempre va a ser el oncólogo. El especialista en cáncer de mama va a ser siempre el oncólogo. En países del primer mundo, la modalidad, que es una muy afortunada manera de verlo, es formar lo que se llaman las clínicas de mama, que es un grupo multidisciplinario para ver la glándula mamaria desde diferentes puntos de vista, que sería lo ideal, pero que no lo tenemos, y que mientras no lo tengamos, bueno, pues tenemos que hacernos cargo de ello los oncólogos y accesar a la terapia cuando sea necesario otros especialistas. Pero en el tema de hoy, que es el cáncer cérvico-uterino y el cáncer de ovario, sí es un área en la que tienen que participar o pueden participar los ginecólogos. Sin duda alguna. De hecho, trabajan muy de la mano con nosotros en esto. Como siempre, hay de ginecólogos a ginecólogos y hay que acordarse que hay una especialidad que se llama oncología ginecológica o gineco-oncología, que son importantes en esto y que tienen orientación esencialmente quirúrgica también, lo cual es importante. Pues, ¿qué te parece si empezamos entonces por el cáncer de ovario, primero en el contexto, para que después pasemos al cáncer cérvico-uterino, porque pues el cáncer de ovario no se puede prevenir, pero el otro sí. Sí, claro. Bueno, el cáncer de ovario es una patología, primero que nada, bien interesante y bien compleja, ¿sí? Primero tenemos que distinguir que dependiendo del tejido del ovario y la trompa que está incluida en esto, y hablo de obviamente la trompa de falopio, ¿sí? O la tuba uterina, están, por un lado, los más comunes, los más frecuentes, que son los carcinomas epiteliales del ovario, y que son aquellos que surgen de las estructuras de revestimiento propiamente del ovario, ya sea la trompa, que con mucha frecuencia es el sitio primario de origen, o bien la cápsula que envuelve propiamente dicho al ovario. Eso es el tejido epitelial. Esa es una. Y es el que ocupa, vamos a decir, el 80, el 85% de los tumores de ovario, que se da en un grupo de edad, ahorita lo preciso, y que son diferentes a los tumores que vienen de las células germinativas del ovario, es decir,
aquellas que van a dar origen a los óvulos fecundados a través, en este caso, de obviamente la unión con los espermatozoides, aquellas células que son capaces de generar, de germinar en un momento dado a los óvulos. Y por último está el grupo de los llamados tumores estromales, que son aquellos que provienen de las estructuras básicamente de soporte, de sostén y accesorias de los ovarios, en donde está, por ejemplo, la producción de ciertas hormonas y de ciertas sustancias que los ovarios generan, ¿no? Esencialmente estrógenos y esencialmente algunos de los otros elementos progestacionales y de otro tipo, que son, por cierto, los menos comunes. ¿A cualquier mujer le puede dar cáncer de ovario o hay como que un cierto grupo de mujeres que son más proclives a tener esta enfermedad? Cualquiera le puede dar cáncer de ovario, siempre y cuando tenga ovarios, por supuesto, ¿sí? Pero, vaya, sí hay algunos factores de riesgo asociados. Se habla, por supuesto, y hablando, me voy a enfocar primeramente al cáncer epitelial, por frecuencia. Y el cáncer epitelial, mira, se menciona la exposición a hormonales, en particular la sustitución hormonal después de la menopausia, el reemplazo hormonal propiamente dicho. O sea, los estrógenos. Sí, los estrógenos de sustitución una vez que tienes la menopausia y que a algunas personas les encanta ingerirlos como píldoras, ¿sí? O por años, ¿no? Ese es uno de los factores de riesgo. Lo es también los anticonceptivos tomados por periodos de tiempo largos o inyectables por periodos de tiempo prolongados. Lo es, por supuesto, el sobrepeso y la obesidad, que es uno de los elementos importantes también en la génesis de estos tumores. Y en algunos lugares se menciona, esto es muy poco sustentable, pero está descrito, que es más común en aquellas personas que suelen utilizar talco en el aseo de sus órganos genitales externos. Pareciera ser que hubiera aquí un paréntesis. Eso se ve mucho más en las niñas, en las bebés, cuando les hacen el aseo, de que les cambian los pañales, que les pongan talco, entonces no se debe de hacer eso. Por si las dudas. Por si las dudas no lo hagan, y además de la generación de esto no se da de inmediato, o sea, se supone que este hábito genera en la edad adulta, que es cuando más se presentan los tumores epiteliales, este tipo de cosas. Aunque hay otros que lo desmienten, ¿eh? No, o sea, no es un factor esencial. Yo digo también como tú, ¿no? Por si las dudas, pues no uses talco, ¿no? Usa algunas otras, hay otras maneras también muy adecuadas de poderla hacer la higiene genital. Entonces, ¿quiere decir que a las niñas no les puede dar cáncer de ovario de este tipo? De este tipo, no, pero en las niñas es relativamente común el cáncer germinal del ovario. Es exactamente la contraparte del cáncer de testículo, que se da ¿quién? En los jovencitos. El cáncer de ovario germinal suele darse en las adolescentes, en las niñas a veces, pero sobre todo en las adolescentes, vamos a decir que en el periodo entre los 8 y los 20 años de edad. De la misma manera que sucede con el cáncer testicular, estamos hablando de un grupo diverso de tumores. Por un lado, los disgerminomas de ovario y por otro lado, los tumores no disgerminatosos de los ovarios, dentro del grupo de tumores germinales. Todos ellos en su conjunto no llegan al 10% del volumen total de cánceres ováricos. Pero cuando se presentan son muy importantes por dos razones. La primera es porque son tumores muy agresivos, pero al mismo tiempo tumores con un altísimo potencial de curación y particularmente un potencial de curación con la preservación de la fertilidad, lo cual es muy importante. Imagínate dejar a una niña en esta edad de la vida sin ovarios y producirle una menopausia a los 15 años de edad. Esto trae consecuencias, por supuesto. Entonces, afortunadamente, los tumores germinales de ovarios nos permite esta ventana, ¿no? De posibilidad. ¿Qué tan mortal es esta enfermedad? Es poco mortal porque, repito, los tratamientos son altamente eficientes y salvo aquellos casos que se presentan demasiado avanzados, en donde verdaderamente nadie lo sospecha, en donde verdaderamente nadie se da cuenta de esto, la posibilidad de hacer un diagnóstico demasiado tardío tampoco es muy grande, porque son tumores muy sintomáticos, son muy obvios, ¿no? Las niñas empiezan a tener crecimiento del perímetro abdominal, empiezan a tener alteraciones
notables las adolescentes en su menstruación, por ejemplo, y empiezan a tener una serie de trastornos que no suelen pasar inadvertidos, ¿no? O sea, a diferencia de otros tipos de cáncer, este sí te avisa a tiempo. Sí, no tan temprano como quisiéramos, pero sí avisa. O sea, hay que estar atentos. Mira, es relativamente común en ciertas poblaciones o en cierto grupo de personas que no le crean a la niña, por ejemplo, que le empiece a crecer el abdomen y lo primero que piensan está embarazada. Y no está embarazada, entonces la niña tiene un tumor, ¿no? Y lo confunden con ello y me ha tocado casos dramáticos que hasta las corren de la casa y cosas por el estilo. Y la pobre chamaca tiene un tumor, ¿no? Ejemplos, ¿no? No le creen que no tuvo relaciones. Pues más bien ni siquiera se imaginan que pueda tener un tumor de este tipo. Así es, ni siquiera lo saben, ¿no? Ciertos grupos de ciertos sitios con una... Incluso yo creo que ni los pediatras. Sí, a veces no, tampoco se las sospechan. Primero, como te decía, no son así de todos los días. Y segundo, pues bueno, caray, como que nunca esperas que una niña tenga un tumor de ovario si no estás habituado a ello, ¿no? Regularmente. Y el otro tipo de tumor es el que ya es de mujeres adultas. El tipo de tumores estromales, que es el tercer tipo, se llaman regularmente tumores de la teca luteínica. Estos son tumores generalmente vistos en mujeres adultas mayores de 55, 60 años de edad, que presentan alteraciones sobre todo con la alteración de las hormonas. Son las típicas pacientes que se empiezan a llenar, por ejemplo, de bigote o de barba, que empiezan a tener cosas extrañas dentro de sus hormonas, datos de masculinización, por ejemplo, o que empiezan a tener alteraciones con las hormonas antidiuréticas, con las hormonas que hacen funciones específicas con el cortisol, por ejemplo. Estas son mucho más difíciles de diagnosticar, primero porque son lesiones, son síntomas o signos sutiles que se van presentando poco a poco porque son de un crecimiento lento, no son tan explosivos como los tumores germinales, son todavía más raros que los tumores germinales y la grado de sospecha que se tiene sobre ellos es muy escaso. ¿Hay algún patrón de detección oportuna como los pasos a seguir en caso de? Sí, en los tres. Empiezo por los epiteliales nuevamente, por los tumores más comunes. Para ello tienes básicamente dos herramientas muy importantes. Uno es un marcador tumoral en la sangre que se llama CA125 y que si bien no es al 100, tiene una correlación más o menos del 75-80% con la presencia de esos tumores. Y evidentemente el auxilio del ultrasonido, que es sumamente importante y que nos revela datos ecosonográficos compatibles con o no compatibles con, ¿sí? Entonces, estos son dos elementos. Desde el punto de vista de detección oportuna, tú lo que puedes hacer es ante el aumento del perímetro abdominal o entre ciertas manifestaciones inespecíficas, porque esto sí quiero recalcarlo. No pensar que el cáncer de ovario necesariamente se tiene que relacionar, por ejemplo, con sangrados anormales, con detención de la menstruación o con exceso de la misma, sino regularmente las manifestaciones son de carácter mecánico a expensas de una masa que depende de los epitelios de revestimiento de los ovarios. ¿Se podría confundir con algún problema gastrointestinal? A eso iba precisamente. Los síntomas que se suelen producir pasan por el área gastrointestinal o por el área urinaria. Es frecuente, por ejemplo, que estos pacientes tengan estreñimiento crónico. Es frecuente que estos pacientes tengan alteraciones en los hábitos intestinales, por ejemplo, a la hora de defecar. Es frecuente que tengan, por el otro lado, infecciones urinarias de repetición, cuadros de cistitis o situaciones por el estilo, que a veces confunden a los médicos que no piensan en esta posibilidad. Por ello, de ahí el valor del ultrasonido pélvico, justamente para detectar lesiones de esta naturaleza, que puede hacerse por vía abdominal o que puede hacerse por vía vaginal. Incluso esta es mejor en muchos casos para poder detectar esto, acompañados de un CA125. Eso sería para los tumores epiteliales, como tamizaje, ¿no? Digamos. Pues estamos platicando con el doctor Homero Fuentes de la Peña sobre otros tipos de cáncer comunes en las mujeres, ahorita abordando el tema de cáncer de ovario.
y estás en Prevención en Acción, el programa de Oncología y Calidad de Vida. Regresamos. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Oncotips. Evita la obesidad en tus hijos desde edades tempranas. En la infancia, la obesidad produce un desarrollo precoz e incompleto de los órganos reproductores, antesala del cáncer de estos órganos. Oncotips. Mantén hábitos regulares en cantidad y horarios a lo largo del día y de la vida para las comidas. Además, ingiere suficiente agua a lo largo de todo el día y limita el uso de la sal como condimento. Estamos de regreso en Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Estamos de regreso en... Seguimos en Prevención en Acción, el programa de Oncología y Calidad de Vida, hablando de cáncer de ovario en este segmento, y nos hablaba el doctor Homero de una prueba en sangre que nos puede servir para determinar si hay algún riesgo de cáncer de ovario, y también de un ultrasonido. En este caso, ¿funciona para los 3 tipos de cáncer de ovario que nos mencionaste? Funciona el ultrasonido para los 3 tipos de cáncer que mencioné, no así el marcador tumoral. El CA-125 es exclusivamente para los tumores epiteliales. Los otros no marcan para esto. Los tumores germinales, el de las adolescentes, niñas y adolescentes, suele haber alguna elevación, pero de otros marcadores. Hay uno que se llama alfa-fetoproteína y hay otro que se llama gonadotrofina coriónica fracción beta. Esos son los 2 marcadores para los tumores germinales. No todos los marcan. Por ejemplo, los disgerminomas no suelen presentar positivo esto. A veces la fracción beta de esto, ¿no? Pero el grupo de los no disgerminomas generalmente sí lo tiene. Los tumores No, está bien, adelante. Los tumores estromales no tienen un marcador tumoral específico que nos pueda servir como tamizaje. Ellos suelen elevar hormonas, y estas hormonas son generalmente ACTH o cortisol. ACTH es una hormona que se llama adrenocorticotrópica, y la ACTH es la hormona básicamente que produce el hirsutismo, así se le dice cuando le sale vello en exceso a una paciente. Pero bueno, en un caso práctico, si yo quiero cuidarme y estar atenta, porque no me gustaría, primero, pues obviamente tener ese tipo de cáncer, pero 2, que se detectara en caso de que lo tuviera en una etapa tardía, ¿cuál sería la recomendación general? Considerando que los 2 extremos, el de las adultas mayores y el cáncer de ovario en niñas, pues son los menos comunes, en relación al que es más común, ¿cuál sería la recomendación, así como el paso ABC? Bueno, la recomendación que yo siempre les hago es lo primero. 1, requisito número 1 para hacer un diagnóstico es pensar en esa posibilidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes problemas gastrointestinales frecuentes, que si tú tienes problemas de la vía urinaria repetidamente, que no necesariamente tiene que ser un problema gastrointestinal o urinario, que también puede ser la parte de los ovarios. Entonces, incluye siempre dentro de estas posibilidades la determinación de un CA-125 y acude siempre a la búsqueda y al descartar, mediante ultrasonografía en la pelvis, una vista de los ovarios. Un ultrasonido. Un ultrasonido, claro. Y yo, como cualquier persona, bueno, mujer, ¿puedo acudir a un laboratorio? ¿Sería o a dónde? ¿A un gabinete de rayos X? ¿A dónde tengo que ir y decirle, quiero que me haga esta prueba y este estudio? Ok. Para poderte realizar un ultrasonido tienes que acudir a un gabinete radiológico, y si bien es deseable que lleves la solicitud de un médico, puede no necesariamente ser necesaria. Tú puedes hacerlo. Tú vienes, vengo por hacer un ultrasonido. ¿Cómo le hacen las embarazadas, no? Muchas veces no tienen un control de embarazo regular y van y se hacen un ultrasonido. Lo mismo pasaría con uno de estos.
El CA125 es una determinación del laboratorio que se toma en sangre. Y lo mismo, no necesitas específicamente una orden de laboratorio del médico. Entonces, si tu CA125 es normal, si bien no te lo descarta al 100, sí mayoritariamente te dice que la posibilidad es muy baja. Y aquí en este caso, ¿quién puede mandarme estos estudios? O sea, la orden, ¿va a ser ginecología? Puede ser médico general, puede ser ginecología y obviamente nosotros en oncología. Ok, entonces, para que quede claro, medidas en relación a mi salud personal. Número 1, control de peso y obesidad. Eso es factor de riesgo. Número 2, si veo que tengo muchos problemas gastrointestinales, que no puedo ir al baño o que tengo muchas infecciones a la hora de orinar, que me arde y que eso es frecuente, puedo también sospechar que a lo mejor puede estar comprometido uno de mis ovarios y entonces acudir con un ginecólogo o una ginecóloga para decirle pues que tengo esto y que me gustaría que me diera una orden de un CA125 y de un ultrasonido para ver si no tengo nada en mis ovarios, ¿cierto? Cierto, y añado, también puede haber trastornos menstruales. ¿Sí? Okay. O sea, no están excluidos, claro. Obviamente esto se detectaría a tiempo y de una manera más práctica si tuviera el hábito de hacerme mi chequeo anual con el ginecólogo o ginecóloga que incluye el Papa Nicolau o la colposcopía, ¿no? Y aparte, bueno, pues de una vez echarle una miradita a mis ovarios. Justamente por ahí va. Cuando tú dices, ok, voy a hacer tamizaje para carcinoma cervicuterino, digo, pues estás por ahí, caray, tómate un ultrasonido pélvico y ve si hay algo. Si tú tienes manifestaciones de estas 3 áreas que hemos mencionado, bueno, pues añade un CA125 que puede ser útil, ¿no? Por lo menos para descartar problemas. Lo cierto es que en la realidad de todos los días, ¿qué porcentaje de tumores epiteliales de ovario se detectan en etapa 1 o en etapa temprana? Menos del 10%. El 80% se diagnostican en etapa 3. Eso es, obviamente, complica mucho las cosas. Ok. Y bueno, en este tema, ¿algo más que quieras agregar para concluir esta primera parte enfocada al cáncer de ovario? Sí. Tumores epiteliales de ovario, quisiera apuntar los datos que me parecen que son más relevantes. Mira, número 1. Tumores epiteliales de ovario. Tienen una característica que los hacen muy singulares. Son extraordinariamente tercos. Tienen una enorme tendencia a la recaída y a la recidivancia. Permíteme porque se salió. ¿Sí? Tuvimos aquí una pequeña falla técnica, pero nos estabas diciendo para cerrar el tema de cáncer de ovario, de los tumores epiteliales. Puntualizando algunas cosas. Los tumores epiteliales del ovario tienen una característica que los distingue de los demás. Son sumamente tercos. Tienen una tendencia a la recaída muy alta, muy alta. 50% o más de los pacientes tratados y con respuesta recaen. Por otro lado, hay 2 situaciones muy importantes. Hay otro marcador que se puede tomar en sangre o que se puede tomar en tejido y que se hace sobre todo buscando en los casos donde la genética tiene algo que ver o hay algún antecedente genético, y que es el llamado BRCA o BRCA1 y BRCA2. Se llama BRCA porque primero se supuso que nada más estaba en cáncer de mama, de ahí su nombre. BR Breast, CA Cancer, Breast Cancer. Hoy sabemos que el cáncer de ovario tiene niveles tan altos o incluso más altos de frecuencia del BRCA que los tumores mamarios. Quiere decir esto que los avances en esta área y los tratamientos con terapia anti-BRCA han logrado verdaderamente un impacto notable en las pacientes con esta característica. A ver, para entender. Quiere decir que quienes pueden tener un tipo de cáncer de mama también podrían tener un tipo de cáncer de ovario. Eso es muy inusual. Lo que pueden tener
es la mutación o la sobreexpresión de esta mutación de BRCA. Estas se codifican en el cromosoma 13 y en el cromosoma 17. Puedes tener presente una, dos, ninguna o las dos, ¿sí? Pero no van a tener los dos tipos de cáncer. No vas a tener los dos tipos de cáncer más que en un porcentaje bajísimo de las ocasiones. Pero es más común que las pacientes con cáncer de ovario tengan la mutación de BRCA que las propias pacientes con cáncer de mama, al menos un poco más común. Entonces, lo importante de esto es que ya sabemos que hay un subgrupo que la tienen y que este grupo ya tiene tratamientos específicos para la mutación de BRCA que son muy útiles. Y que los progresos en cáncer de ovario, en la terapia de cáncer de ovario, pues, particularmente en las últimas 2 décadas y sobre todo en la última, han sido notables. Y que la posibilidad de salvarle la vida a una paciente con un cáncer de ovario ha crecido notablemente. También eso es muy importante mencionar. Porque antes te puedo decir que hace más de 20 años, o vamos a decir del 2000 para atrás, el porcentaje de las pacientes con cáncer de ovario que terminaban falleciendo por las recaídas y las recaídas y las recaídas superaba el 80%. Ahora no es así. Ahora probablemente se salven 50, 60, 70% de los pacientes, incluso más. ¿Qué rango de edad es el más común para que se presente este tipo de cáncer? El rango de edad más común para pacientes con cáncer de ovario va de los 45 a los 65 años. Claro, recuerden esto, no tiene palabra de honor el cáncer, puede presentarse antes o después. Pero vaya, el rango más común es este. De ahí que este grupo, 80-85% de los tumores de ovario se ven en estas edades. ¿Porcentaje de sobrevivencia? Actualmente, vamos a decir globalmente hablando, con las BRCA, con las no BRCA, con las etapas 1, 2, 3 y 4, vamos a decir que el porcentaje de sobrevivencia más o menos ahorita anda en el rango del 60-70%. ¿Y hay asociado dolor como un síntoma también en este tipo de cáncer o no? No de manera temprana, excepto cuando tú ya tienes alteraciones, por ejemplo, digestivas, urinarias, mecánicas, por el crecimiento del volumen. Los tumores de ovario pueden tener volúmenes muy grandes. De repente tienes masas de 10, de 15, de 20, de 25 centímetros. ¿No? ¿Eso qué es? ¿Es el tumor o es líquido o qué es? Es el tumor. Es el tumor. Además de que el tumor de ovario epitelial suele asociarse con la presencia de líquido abdominal en etapas más avanzadas, lo cual es muy común, eso se conoce con el nombre de ascitis. Pero independientemente de la ascitis, la masa del ovario, hay que tener presente esto. ¿Cuánto mide un ovario normalmente? Bueno, un ovario normalmente es una bolita que anda más o menos entre los 3 y los 4 centímetros. ¿Qué pasa cuando ese ovario tiene 20 o 25 centímetros de diámetro? Pues está sustituido por un tumor y lo ha hecho crecer gigantescamente. Eso no es raro en tumores de ovario en todas las entidades, ¿eh? Y es muy común el ascitis aquí, en estos. En el caso del tratamiento es igual que en los otros protocolos, hay cirugía, hay quimioterapia, ¿cómo se maneja? En el caso del tratamiento de los tumores epiteliales del ovario, existe la cirugía, que tiene un papel muy, muy importante. Incluso existe una cosa que se llama second look o cirugía de segunda mirada, o incluso existen las cirugías de resecciones multiorgánicas amplias. Existen hoy protocolos establecidos de quimioterapia universalmente aprobados. Hay un par de estudios internacionales, uno europeo y uno americano, que reciben el nombre de ICON 1 y GOG el otro, que documenta perfectamente la combinación de 2 medicamentos de quimioterapia más un medicamento biológico, que es un antiangiogénico, y que se asocian con respuestas altísimas. Entonces, ¿existe posibilidad de curar a una paciente con cáncer de ovario aún en etapa avanzada? Sí, sí existe esa posibilidad. No siempre, pero sí existe. Pues estamos platicando sobre el cáncer en la mujer, además del cáncer de mama, pues ya vimos que el cáncer de ovario es otra vertiente donde también hay un alto porcentaje, digamos, de pacientes que lo padecen en una edad pues relativamente joven. Y pues después de este corte nos vamos a enfocar ahora a hablar del cáncer cervicouterino. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas.
Oncotips. Evita la obesidad en tus hijos desde edades tempranas. En la infancia, la obesidad produce un desarrollo precoz e incompleto de los órganos reproductores, antesala del cáncer de estos órganos. Oncotips. Mantén hábitos regulares en cantidad y horarios a lo largo del día y de la vida para las comidas. Además, ingiere suficiente agua a lo largo de todo el día y limita el uso de la sal como condimento. Estamos de regreso en Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Recuerda que si tienes alguna pregunta sobre los temas que tratamos en los programas de Prevención en Acción, puedes ponerte en contacto con nosotros en PRONCAVI, Oncología y Calidad de Vida, sobre todo a través de nuestras redes sociales. Facebook es la forma más práctica de contactarnos. Contestamos siempre todos los mensajes y a veces no se puede hacer la pregunta en el momento, pero nos puedes enviar cualquier duda que tengas, con gusto te vamos a contestar. Siempre consultando, obviamente, a nuestros especialistas en relación a las dudas médicas que puedas tener. Bueno, seguimos platicando sobre cáncer en la mujer. Quedaba por ahí un pendiente en relación a cáncer de ovario para entrar ya de lleno al tema de cáncer cervicouterino. Solo puntualizar muy brevemente, hablando de los tumores germinales, los tumores de las jovencitas y las niñas, importante tener presente lo siguiente. Estos tumores son altamente sensibles al tratamiento. Es posible, aún incluso en etapas avanzadas, no tan avanzadas, pero avanzadas, poder curar al 98-99% de las niñas y en más del 80% de las ocasiones poder preservar incluso la fertilidad. Nunca dejar de lado la posibilidad de que sea un tumor en una jovencita o en una niña, estos tumores germinales. Son de muy alta curación. En el caso de las niñas que presenten un tumor de este tipo, ¿quién las atiende? ¿El pediatra? El pediatra, el oncólogo pediatra. ¿El oncólogo pediatra o hay ginecólogos también? No hay ginecólogos, oncólogos pediatras. Hay oncólogos pediatras, eso sí, y obviamente pediatras. Pues ahora sí, vámonos con el cáncer cervicouterino. ¿Qué hay de nuevo en este tema, doctor? Bueno, cáncer cervicouterino ha sido, es y será siempre un tema de actualidad. En países como el nuestro, en donde la prevalencia de la enfermedad relacionada en un más del 90% al virus del papiloma humano, siempre estamos en un continuo progreso. ¿Por qué? Pues porque lo han visto un poco con COVID, ¿no? Hay una cepa hoy y luego hay una mutación viral y luego hay otra mutación viral y ahora, por ejemplo, tenemos la delta y la lambda, ¿sí? Por ejemplo, en COVID, pues en HPV no es la excepción, particularmente cuando estamos hablando de una familia que se acerca hacia las 200 variantes. Hablando del virus del papiloma humano. Hablando del VPH, el virus del papiloma humano, que está, repito, 90% de las veces o más relacionado a la presencia del carcinoma cervical. Estás diciendo que son 200 tipos diferentes más o menos de este tipo de virus. ¿Todos están relacionados al cáncer cervicouterino? Por fortuna no, porque si no, no la acabaríamos. Hoy se han descrito claramente 8, ¿sí? Y probablemente por ahí anden otros 6, 7. Pero supongo que son muy comunes porque tenemos mucha frecuencia de esa enfermedad. Son muy comunes y se los digo cuáles son. Los tipos de virus que ocasionan el 95-97% de los carcinomas cervicouterinos por infección por VPH son el número 16 y el número 18. Por ejemplo, tenemos otros dos que son muy comunes, pero que no se asocian a cáncer. Se asocian a los condilomas, a las verrugas, básicamente a las enfermedades de transmisión sexual viral. Y estos son el 6 y el 11, por ejemplo. Estas no tienen un desarrollo para cáncer, sí para las enfermedades de esta naturaleza. Enfermedades venéreas. Enfermedades venéreas causadas por VPH. Así es. ¿Y qué porcentaje del cáncer cervicouterino está asociado al virus del papiloma humano? Más del 90%. O sea que podríamos decir que el virus del papiloma, que el cáncer cervicouterino es una enfermedad de transmisión sexual también. Sin duda. De hecho, así se le considera.
El cáncer cervicuterino, salvo las honrosas excepciones que no tienen una asociación con el BPH, que los hay, ¿sí?, son una enfermedad de transmisión sexual. Es decir, está ocasionado por un germen que produce una serie de cambios perfectamente descritos y que nos lleva como consecuencia a lo que se llama primero un CACU in situ, después un microinvasor y después un invasor. Y esto está producido por esto. Con todas las campañas que tenemos, porque a lo primero lo que se le dio más fuerza fue a las campañas de cáncer cervicuterino, después de tantos años, ¿sí ha bajado la incidencia o seguimos con la misma bronca de todos? Que es que las mujeres siguen llegando tarde, que no se hacen el Papá Nicolau, que tenemos estos serios problemas de detección oportuna. Sí ha bajado. No ha bajado como quisiéramos, pero sí ha bajado. Recordemos esto. Epidemiológicamente, hasta el año 2006, el cáncer más prevalente en México era el carcinoma cervicuterino. Fue superado en el 2006 por unos cuantos números de casos por el cáncer de mama. Desde entonces, el cáncer de mama es el número 1. El cáncer cervicuterino hoy día, y lo vemos en las tabulaciones internacionales de Globocam para México, por ejemplo, oscila, digamos, entre el 2 y el 7. Y su mortalidad ha bajado también. ¿Por qué? Porque su detección es más temprana. No dejar de ver que hay grupos poblacionales en donde esto sigue siendo exactamente igual, ¿sí?, en donde parece que la modernidad no ha llegado, ¿no? Y que con el advenimiento de las vacunas, que hablaremos de ellas en un momento más, sin duda esto ha mejorado la situación. Pero bueno, sí, todavía es un problema. El protocolo para la detección oportuna sin duda sigue siendo el Papá Nicolau. Sin duda sigue siendo el Papá Nicolau, el gold standard, el estudio de oro, ¿no?, para esto, que es barato, sencillo, fácil de llevar a cabo en cualquier lugar. No, incluso hasta gratis, ¿eh? Incluso hasta gratis. Y muy confiable cuando se hace bien. De hecho, ahorita el sistema de salud, todo el mes de agosto y todavía este mes de septiembre, tiene campaña gratuita para virus del papiloma humano y para cáncer cervicouterino, para los estudios que se tienen que hacer en todas las clínicas, así es que sí, en Texas no hay. Nada más que a veces pasa que los estudios no se hacen bien, ya sea porque la toma no es correcta, porque el personal de salud que lo hace no necesariamente tiene la capacitación. 2, porque la fijación de la muestra no es la correcta. O 3, porque la interpretación de la misma tampoco es correcta. O sea, hay Doctor, pero es posible que en el sistema de salud oficial te tenga ese problema, o sea, tengas personas incapacitadas para hacer este tipo de procedimientos. Vergonzosamente te tengo que decir que sí y que no es raro. ¿Sí? O sea, ¿no es confiable este tipo de campañas entonces? Sí es confiable, pero hay un rango de error que supera el rango de lo razonable en nuestro país. Ojo, cuando el señor George Papanicolaou, en los años 30 del siglo pasado, describió la técnica que se ha pulido y que se ha dado, nos dice, ¿cuál es la confiabilidad de un estudio de citología exfoliativa Papanicolaou para un carcinoma cervicouterino en términos racionales y bien llevados? Supera el 95% de confiabilidad. En México no es así por estos defectos que yo te comento, y probablemente, sin estar muy claras las cifras, el índice de factibilidad anda como en el 70-75. Quiere decir que hay por ahí un 20 que por mala toma, que por mala fijación o que por mala interpretación no se hace bien. ¿Sí? Ojo, nada más quiero apuntar eso porque es un detalle importante que pasa en México. Sí, pero de eso a nada yo creo que más vale hacerse y arriesgarse a no hacerse nada, porque es preferible. No tengo confianza en el sistema de salud, no me hago nada. No, o sea. No, claro, es como cuando hablamos de PSA, el PSA te da un 70% de fidelidad, 70% es mejor que 0, ¿no? Por eso. Papanicolaou, 70%, 75% es mejor que nada, ¿no? Claro. ¿Y esto se puede corroborar con una colposcopía o esa no se usa o se usa para otra cosa? La colposcopía es muy útil, pero es un estudio mucho más caro, es un estudio de especialidad que requiere de cierta, no solamente equipo, sino algún gasto, y de la experiencia del colposcopista. Más que para corroborar, el colposcopio
es un amplificador de imagen. Es algo que te va a permitir amplificar la imagen y ser más certero en tu muestra, ser más certero en tu diagnóstico al ver más grandote todo, ¿no? Y te permite hacer algunas pruebas adicionales, ¿no? O sea, se recomendaría las dos cosas, entonces. A nivel de población general, está bien con el Papá Nicolau. Cuando tú tienes algún caso que, por ejemplo, caes en un Papá Nicolau sospechoso, definitivamente es recomendable hacer una colposcopía. Si tú tienes acceso en población de alto riesgo, tienes niñas que inician su vida sexual muy jóvenes, personas que tienen múltiples compañeros sexuales, todos aquellos que están expuestos a una contaminación por el virus, idealmente deberían de hacer una colposcopía y un Papá Nicolau. Una cosa no excluye la otra, de hecho van juntas, es como la mamografía y el ultrasonido. No están peleados, de hecho, estaba viendo los factores de riesgo, ¿sí? Los factores de riesgo que maneja la Secretaría de Salud a nivel federal y habla de eso. Empiezas tu vida sexual a muy temprana edad, y tienes múltiples parejas sexuales, y tienes una pareja sexual que, de la que dudas porque tiene por ahí sus venturillas, o si de plano esa pareja sexual tiene relaciones sexuales o contrata servicio sexual. Se incrementan los riesgos. Pero en este caso ahorita, claro, pero en este caso ahorita, el virus del papiloma humano, pues no nada más está asociado a cáncer cervicuterino, hay que ser realistas, ¿no? Por el tipo de prácticas sexuales. Esto es bien importante. Se decía, y es más, todavía mucha gente así lo cree, que el hombre es el portador asintomático, repito, portador asintomático del virus. Hoy sabemos lo siguiente: si bien sigue habiendo un porcentaje elevado de hombres que son portadores asintomáticos, existe también la posibilidad ya de que los hombres ya no sean asintomáticos. Empezando por el cáncer de pene, ¿sí? Que no es frecuente, pero que existe y que de repente lo ves asociado a VPH. Pero me refiero a las mujeres, o sea, no nada más es cáncer cervicuterino. Sí, a eso voy. Esta transmisión y esta vida sexual permisiva y esta vida sexual irresponsable, sobre todo manifestada por los múltiples compañeros y las múltiples exposiciones, ha llegado a presentar, sobre todo por relaciones de sexo oral y por situaciones de sexo anal, la presencia de cánceres a otros niveles, en hombres y en mujeres. Y estoy hablando de los labios, de la lengua, de la boca en general, de las amígdalas, de la faringe, incluso de la laringe, y obviamente también lesiones en el ano, en el canal anal, cánceres asociados a la contaminación por el virus del papiloma humano, que ejerce el mismo efecto cancerígeno en otras mucosas diferentes al cérvix. Y esto lo vemos en hombres y en mujeres. Ok, en el tema... sexuales y homosexuales. En el tema del cáncer en la mujer, que es el tema que estamos tratando, sí. Está muy clara la forma de detección oportuna del cáncer cervicuterino porque está asociado directamente al Papá Nicolau. Punto. Sí. Sí. La prevención también. Y aquí yo creo que la prevención en relación a este tipo de cáncer, que es al 100%, porque eso lo hemos visto, o sea, aquí es el único cáncer, creo yo, que se puede prevenir al 100%, es la misma para los otros tipos de cáncer que están asociados al virus del papiloma humano, ¿no? Que es una vida sexual responsable, ¿no? Sí, donde te cuides para que no puedas contagiar. Claro. Y hay que pensar en esto. Mucha gente cree que el Papá Nicolau es exclusivamente en el cérvix. No. El Papá Nicolau lo puedes tomar en la lengua, lo puedes tomar en los carrillos, lo puedes tomar en cualquier parte de tu organismo donde exista una mucosa, incluso en la orina, por ejemplo. Lo que pasa es que es una técnica. Papá Nicolau no es más que la técnica. De hecho, el nombre correcto se llama citología exfoliativa. De cérvix. De cérvix o de otro órgano. Ok. Tú puedes raspar, por eso es exfoliar. Tú vas a raspar con una batelenguas o con cualquier aditamento, un cepillito o cualquier aditamento. Esas células que vas a raspar y que se exfolian son las que vas a analizar. Y eso puede estar en cualquier parte de tu organismo.
La técnica de Papá Nicolau o de citología exfoliativa es el aplicar básicamente tinciones con dos elementos que pintan en azul y en rojo, que son hematoxilina y eosina, y que te van a permitir distinguir a las células malignas o premalignas de las que no lo son, mediante estas tinciones. Pero bueno, en términos comunes, coloquiales, es Papá Nicolau el que se usa para detectar el cáncer cervicuterino a tiempo. Y hay aquí como que una controversia, porque unos dicen, háztelo cada 2 años, otros dicen, no, háztelo cada año. ¿Cuál es realmente para nuestra cultura mexicana la recomendación? Está directamente relacionada al grupo de riesgo. Si tú ves las guías mexicanas, y específicamente lo que hay escrito sobre esto, regularmente te dicen de 2 a 3 años o cada 2 o 3 años. Pero yo te la pongo así. Si tú estás en un grupo de riesgo, porque tienes múltiples compañeros sexuales, porque tienes una pareja irresponsable, porque tienes todo este tipo de cosas, háztelo cada año, ¿sí? Ahora, si jamás tienes relaciones no, mejor cambia de pareja. Mejor bueno, cambia de pareja. Claro. Idealmente sí. Pero vaya, en el sentido espiritual es encontrar tu riesgo. Mejor si tú eres una, no sé, una religiosa que no tienes actividad sexual, pues a lo mejor no aplica, ¿verdad? ¿Sí? Oye, pero también ese es otro mito, porque incluso te dicen, aunque no tengas una vida sexual activa, tienes que estar haciendo el Papá Nicolau. Sí. Así sea, porque luego dicen, es que ya tengo 60 años, ya para qué me lo hago. No, sí aplica, y sí aplica porque no olvidemos una cosa, el hecho que sea la mayoría de los pacientes no implica que no haya una minoría de los pacientes que pueden tenerlo. Y hay una minoría de los pacientes que no están asociados al virus del papiloma humano. Y hay que acordarse de otra cosa. La gran mayoría de los pacientes con carcinoma cervicuterino son de origen escamoso o epidermoide. También hay adenocarcinomas que no tienen la misma incidencia y la misma relación con BPH. Por no decir que hay otras lesiones como los linfomas o como los tumores neuroendocrinos o como los sarcomas, que son cosas realmente muy extrañas, pero que no tienen ninguna asociación con el virus del papiloma humano. Esos se detectan con un Papá Nicolau también. Por eso hay que hacerlo. Pues sí, o sea, la recomendación entonces, ¿tú consideras que es, en términos prácticos, cada año para no errar? En términos prácticos, yo diría que de cada 1 a 3 años, dependiendo de tu riesgo, ¿sí? Digo, valora la vida que tienes y la forma en que estás y en base a esto. ¿Te hace daño hacer una vez al año? No. Tú te puedes hacer un Papá Nicolau una vez cada mes si te da la gana y no te va a pasar nada, ¿verdad? ¿Sí? Pues no es un estudio que te vaya a producir algún problema. Pero bueno, como hábito. Como hábito, yo estaría muy a favor de que lo hicieras una vez al año, una vez cada 2 años, estaría yo muy de acuerdo. Como parte de tu rutina anual de Así es. chequeo. Así es. Si vas a hacer tu mamografía anual, por ejemplo, si vas a hacer tus estudios generales, tu chequeo anual, pues ¿por qué no incluir un Papá Nicolau, ¿no? O un PSA en los hombres, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, algo más en relación al tema, porque estamos ya por concluir. Las vacunas. ¿Cómo cerrarías esto? ¿Ok? Mira, yo cerraría con las vacunas. Hay una tendencia muy marcada y es algo que solo falta que caiga por su propio peso. Es que el grupo de edad en donde se suele recomendar la vacuna, no contra el cáncer cervicuterino, sino contra el BPH, que no perdamos de vista eso, se hace generalmente entre edades entre los 9 y los 14 años en niñas, cuando la idea es que no hayan tenido contacto previo con una virus del papiloma humano. Esa es, digamos que la norma general. Cada día se amplía más el rango de edad y de posibilidad. Cada día se toman más evidencia de los tiempos que dura la vacunación y de la evidencia que puedes tener en revacunar a las pacientes. Y algo muy importante, se está empezando a incluir a los niños en esto desde chiquitos, lo cual me parece absolutamente razonable cuando tú tienes a un vector, en el mejor de los casos, cuando es el niño. Sí, que puede contagiar. Que puede contagiar. Entonces, suena extraordinariamente razonable. Y tienes que pensar también en lo siguiente, ¿la vacuna puede darse para los niños? Claro, ¿por qué no?
¿sí? O sea, para empezar, les vas a dar una protección a ellos de enfermarse. Para seguir, vas a dar la protección a las demás para que no se contagien. Entonces, a sus parejas sexuales. Sí, yo creo que esto es cuestión de tiempo. Esto debe de estar por establecerse y me parece que es muy importante. Por desgracia, en México hasta hoy, que yo sepa, nada más tenemos las vacunas tetravalentes y trivalente y tetravalente, y se supone que ya viene la de 9 formas de virus. En otros países hay, incluso en Europa tienen hasta para 50 formas de VPH. En México tenemos 3 y 4 y creo que pronto tendremos 9. Y yo creo que sería muy recomendable que en términos generales se pusiera esto. Hubo una alerta sanitaria en algún momento sobre la peligrosidad que podía representar la vacuna porque se notaron algunos casos de meningitis. Eso fue en Francia y fue falso. Sí, eso fue exactamente, es lo que quiero decir. Después de la alerta sanitaria se demostró claramente que no había ninguna asociación, que la vacuna era segura. Y lo único que está pendiente de resolver es si verdaderamente la inmunidad dura 10 años o más, y si puedes revacunarte después de 10 años, que todo parece indicar que sí. Pero por lo pronto se usa como prevención, todavía sin tener contacto sexual estos niños, por eso, o niñas más bien, ahorita son las niñas, por eso se les pone en esa edad, porque se supone que a esa edad todavía no tienen contacto sexual, porque si no después ya no funciona, ¿o sí? Bueno, no es que no funcione, es que tu protección ya no puede necesariamente ser la misma. No, pues ya puedes traer el virus, ¿no? Si tú ya traes el virus, pues es como si me vacunan del sarampión y yo ya tengo sarampión, ¿verdad? Claro. Entonces, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Creo que es muy importante que la población esté clara de que la vacuna es segura, que es necesaria, que esto obviamente no protege contra embarazos, no protege contra SIDA, no protege contra otras cosas a las niñas. Pero que darle a tus niñas una protección adicional, al menos de que no contraigan el virus, es bien importante. Eso creo que es muy importante señalar. Pues muchas gracias, doctor. Les recuerdo que aquí están apareciendo nuestros correos, están apareciendo nuestros teléfonos en pantalla, por si tienen alguna duda, alguna pregunta, o quieren que les demos también vales para Papa Nicolau o para mamografía, se pueden comunicar con nosotros. Vamos a tener una campaña para movilizar recursos donde los invitamos a participar porque sale nuestra camiseta, que es la camiseta de este año de Pink and Blue, que dice, deja atrás el miedo y enfrenta el cáncer. Adquiere tu camiseta, cuesta 180 pesos. Si quieres apoyar a Proncavi, lo puedes hacer a través de adquirir tu camiseta. Ponte en contacto con nosotros igual a través de Facebook. Tenemos una página especial de Pink and Blue y con mucho gusto nosotros te podemos decir cómo obtener tu camiseta. Te las mandamos porque ahorita estamos en esta campaña de aquí al 19 de noviembre, que es el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Entonces, pues esperamos que te sumes a nuestra causa, que nos apoyes y la próxima semana estaremos nuevamente aquí contigo en Sintoniza Sin Fronteras en Prevención en Acción. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Bye.